Este es el día 172. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Con confianza, pero sobre todo con humildad, pedimos la gracia del Espíritu Santo. Queremos que la palabra encuentre su casa en nuestro corazón y queremos que despliegue toda su fuerza y toda su belleza en nuestra vida. Para eso pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Hoy leeremos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Reinado de Ezequías en Judá. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abija y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces los israelitas la llamaban Nehustán y le ofrecían incienso. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel. Y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó con él. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Por este motivo Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Combatió a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, destruyendo sus torres de vigilancia y sus ciudades fortificadas. El cuarto año del reinado de Ezequías era el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Salamansar, rey de Asur, subió a Samaria, la sitió y se apoderó de ella. Al cabo de 3 años, el año sexto de Ezequías y el noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asur deportó a Asur a los israelitas y los instaló en Jalaj, a orillas del rey Gozán, llamado Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo eso sucedió porque no habían obedecido la palabra de Yahvé, su Dios, y porque habían violado su alianza. No habían tomado en cuenta todo lo que había ordenado Moisés, el servidor de Yahvé, ni lo habían puesto en práctica. Invasión de Sennacherib. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar a todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asur, que estaba en Laquis: Me he portado mal. Aléjate de mí y haré todo lo que me pidas.
El rey de Asur exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahvé y en las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, sacó de las puertas del templo de Yahvé y de sus postes el oro con que él mismo las había cubierto, para dárselo al rey de Asur. Desde Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías, a su comandante en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor, junto con una gran numerosa tropa. Caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior que está junto al camino del campo del batanero y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro Eliaquim, hijo de Quilquim, mayordomo del palacio, el secretario Sobná y el archivero Joás, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: transmitan a Ezequías estas palabras del gran rey, del rey de Asur. ¿Con qué puedes contar todavía? ¿Crees acaso que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y al coraje? ¿En quién te apoyaste para rebelarte contra mí? Te apoyaste en Egipto, una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella. Eso es el faraón para los que confían en él. A lo mejor me dirás: nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. Pero ¿no fue Ezequías quien hizo desaparecer los altos lugares y los altares de Yahvé cuando dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo se postrarán en Jerusalén, delante de este altar? Haz ahora una apuesta con mi señor, el rey de Asur. Te doy 1000 caballos si tienes jinetes para montarlos. Pero si ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor. Mientras tú confiabas en Egipto para recibir carros y caballería, yo, por voluntad de Yahvé, subí hasta este lugar para devastarlo. Yahvé en efecto me dijo: ataca a ese país y devástalo. Eliaquim, Sobna y Joás respondieron al copero mayor: por favor, habla a tus servidores en arameo, que entendemos, pero no nos hables en judío delante de toda esa gente que se encuentra en la muralla. El copero mayor les dijo: ¿acaso mi señor mandó transmitir estas palabras solo a tu patrón y a ti? No, más bien fue a todos esos hombres parados en la muralla, los que pronto tendrán, al igual que ustedes, comer sus excrementos y tomarse la orina. El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza, en judío: oigan la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña. Es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga: confíen en Yahvé, pues seguramente Yahvé nos librará y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asur. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, que les dice: hagan la paz conmigo, ríndanse, y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de su higuera, y bebiendo del agua de su cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino,
un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías porque los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar a cada uno a su país de las manos del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Sepharvaim, de Hena y de Iva? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. El pueblo guardó silencio. Nadie le respondió una palabra, porque el rey les había dado esta orden: no le respondan. Después de eso, Eliakim, hijo de Hilquías, el secretario Sobna y el archivero Joás, hijo de Asaf, volvieron donde Ezequías, con sus ropas rasgadas, y le transmitieron las palabras del copero mayor. Capítulo 19. Apenas oyó esas palabras, el rey Ezequías rasgó su ropa, se cubrió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, al mayordomo del palacio Eliakim, al secretario Sabna y a los sacerdotes más ancianos. Todos iban vestidos con sacos. Le dijeron: esto dice Ezequías: este día es de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta fuerza para darlos a luz. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor al que mandó al rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios castigue las palabras que ha oído. Y tú eleva una oración por el resto que aún queda. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor esta palabra de Yahvé. No tengas miedo de las palabras que oíste, de esas blasfemias que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país y en su país será asesinado. El copero mayor se fue y encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Libna. El copero mayor ya sabía que el rey había dejado Laquis después de haber recibido esta noticia. Taraka, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. Carta del rey de Asur a Ezequías. Nuevamente el rey mandó mensajeros a Ezequías, diciéndoles: a Ezequías, rey de Judá, le dirán esto: tú pones tu confianza en tu Dios y dicen que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te van a defraudar. ¿Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países? Los condenaron al anatema. ¿Y tú piensas que te vas a librar? Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gozán, Harán, Resef y los sedenitas de Tel Basar, ¿pudieron salvarlos? ¿Dónde están los reyes de Hamad, de Arpad, de Lair, de Sepharvaim, de Hena y de Iva?
Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé e hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé. Óyeme. Abre los ojos, Yahvé, y mira. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrastrado las naciones paganas. Echaron sus dioses al fuego, pero esos no eran dioses, sino solo la obra de las manos del hombre, hechos de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Intervención de Isaías. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. He atendido la oración que me dirigiste acerca de Sennacherib, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que pronuncia Yahvé contra él. La Virgen de Sión te desprecia, se burla de ti. La hija de Jerusalén mueve la cabeza al mirarte. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿Contra quién alzaste la voz y elevaste tu mirada llena de orgullo? Contra el Santo de Israel. Por boca de tus emisarios insultaste al Señor. Dijiste: Con mis numerosos carros ascendí las cumbres de los cerros, las faldas del Líbano. Talé el bosque de cedros y los cipreses más hermosos. Llegué hasta el más lejano de sus refugios y hasta su jardín boscoso. Cavé y bebí aguas extranjeras, y dejé secos al pasar todos los ríos de Egipto. Hace mucho que tengo eso preparado. ¿No te lo habían dicho? En el comienzo pensé un proyecto que ahora estoy llevando a cabo. Tú debías convertir en ruinas ciudades fortificadas. Sus habitantes quedaban sin fuerza, estaban asustados, llenos de miedo. Eran como la hierba del campo, como el césped aún verde, como el musgo que crece sobre los techos, como el grano que se pasma antes de ser espiga. Pero yo sé cuándo te sientas, cuándo sales y cuándo entras. Pues bien, ya que te enojaste conmigo y que han llegado a mis oídos tu insolencia, voy a poner mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Aquí tienes una señal para ti, Ezequías. Este año comerán los restos de lo que se sembró. El próximo, el grano que brotó solo. Pero el tercer año siembren y cosechen, planten parras y coman su fruto. Los del pueblo de Judá que logren salvarse echarán raíces por abajo y darán frutos por arriba, porque de Jerusalén saldrá un resto y del cerro Sión sobrevivientes. Eso será obra de Yahvé Sabaoth y de su celosa preocupación. Por eso esto dice Yahvé respecto al rey de Asur:
No entrará en esa ciudad ni le lanzará sus flechas. No la atacará con torres rodantes ni levantará un terraplén, sino que se volverá por el mismo camino por donde vino. No entrará en esa ciudad. Palabra de Yahvé. Protegeré a esa ciudad y la salvaré, en consideración a mí mismo y a mi servidor David. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé y dio muerte en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo había cadáveres. Estaban todos muertos. Sennacherib, rey de Asur, se fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron al territorio de Arad. En su lugar pasó a ser rey Azaradón, su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 9. La sabiduría invita a todos a su banquete. La sabiduría construye su casa y levanta 7 columnas. Sacrifica a sus animales y prepara sus vinos, porque está preparando su mesa. Manda a sus sirvientes para que pregonen desde las terrazas de la ciudad alta. Dense una vuelta por aquí, ustedes que no saben. A los que no piensan en nada les dice: vengan a comer mi pan y a beber mi vino que he preparado. Dejen a un lado su locura y vivirán. Caminen por los caminos de la verdad. El que le llama la atención a un burlón se atrae sus insultos. El que corrige a un malvado corre el riesgo de que lo humillen. No reprendas al burlón, te ganarías un enemigo más. Corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y será más sabio. Instruye a un hombre bueno y sabrá más. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al que es santo, eso es inteligencia. Así es como se prolongarán tus días y te añadirán años de vida. Si eres sabio, la sabiduría trabajará para ti. Si eres un burlón, solo tú pagarás las consecuencias. El banquete de la locura. La señora locura es nerviosa, tonta e ignorante. Se sienta a la puerta de su casa, en un trono, en lo alto de la ciudad. Desde allí interpela a los transeúntes, a los que siguen derecho por su camino. Dense vuelta por aquí, ustedes que nada saben. A los que no piensan en nada les dice: el agua robada es más dulce, el pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero los oyentes no saben que por allí andan rondando los muertos, y sus invitados descienden a los infiernos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. La dignidad eminente de los ministros de Cristo. Pero voy a recomendarme otra vez.
¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que no todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Que este ministerio de gloria pasajera si el nuestro permanece en la gloria. El velo de Moisés. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelve al Señor se le quita el velo. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.